«Oye, abuelo», gritó el adolescente apuntando la cámara de su teléfono directamente hacia el rostro del hombre mayor. Su risa aguda resonó por toda la cafetería como una sirena. El hombre levantó lentamente la vista de su taza de café, completamente confundido. «¿Qué miras tanto, viejo? ¿Nunca habías visto un teléfono inteligente?» Los otros clientes bajaron inmediatamente la mirada, claramente incómodos. Nadie se atrevió a decir una palabra. Dylan Morales, de apenas 17 años, siguió grabando obsesivamente. Sus dos amigos reían histéricamente detrás de él, animándolo a continuar. «Miren esto, gente de Internet», dijo hacia la cámara con una sonrisa maliciosa. «Un auténtico dinosaurio en su hábitat natural. Probablemente ni siquiera sabe lo que es TikTok». El hombre mayor, Esteban Herrera Vázquez, de 78 años, simplemente tomó otro sorbo pausado de su café negro. Sus manos curtidas no temblaron ni un milímetro. Su voz, cuando finalmente decidió hablar, fue completamente tranquila. «Disculpa, joven, ¿te estoy molestando en algo específico?» Dylan se acercó peligrosamente más, empujando el teléfono a centímetros de la cara arrugada de Esteban. El zoom capturaba cada línea de expresión. «Claro que me molestas. Tu existencia patética me molesta. Ocupas espacio valioso que podrían usar personas que realmente importan». La cafetería entera se volvió completamente silenciosa. Incluso el constante sonido de la máquina de café se detuvo abruptamente. Esteban cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió nuevamente, había algo indefinible en ellos que Dylan no pudo interpretar. No era miedo, tampoco era rabia, era paciencia infinita. La paciencia sobrehumana de alguien que había presenciado cosas que este muchacho no podría imaginar. «Entiendo perfectamente tu punto», dijo Esteban con suavidad inquebrantable, comenzando a levantarse de su asiento. Pero Dylan no había terminado todavía. «¿A dónde crees que vas, abuelo inútil? La diversión apenas está comenzando». Y entonces, sin provocación adicional, empujó deliberadamente el hombro frágil de Esteban. Lo que Dylan no tenía ni la menor idea era que acababa de tocar al hombre completamente equivocado. Su nombre completo era Esteban Herrera Vázquez. Y en marzo de 1974, durante la Operación Rescate Silencioso, había caminado deliberadamente directo hacia el intenso fuego enemigo para extraer a 23 soldados heridos de una zona de combate altamente peligrosa, cargando personalmente a cada uno de ellos en su espalda durante 3 noches consecutivas de pesadilla. No era un héroe de película de Hollywood con músculos perfectos y frases memorables. Era algo infinitamente más raro y valioso. Un héroe completamente real, forjado en sangre, barro y sacrificio. A los 25 años, cuando aún tenía toda la vida por delante, Esteban había sido cuidadosamente seleccionado y asignado a una unidad militar de élite tan clasificada que su nombre nunca apareció en ningún periódico, revista o documento público. Su especialidad técnica era coordinación de rescate en territorio hostil extremo. Su récord operacional era absolutamente perfecto e impecable. Jamás, ni una sola vez, había perdido a un hombre bajo su comando directo. La misión específica que lo marcó emocional y físicamente para el resto de su vida ocurrió durante una operación militar completamente clasificada, cuyo nombre en código permanece censurado hasta el día de hoy. Su pelotón completo había quedado brutalmente atrapado detrás de las líneas enemigas después de que su helicóptero de transporte fuera derribado por fuego antiaéreo. 23 hombres gravemente heridos, sin comunicación por radio con la base, sin esperanza de refuerzos inmediatos, rodeados por hostiles armados hasta los dientes. Esteban tomó una decisión imposible que cambiaría vidas para siempre y definiría su carácter hasta el último día de su existencia. Durante exactamente 72 horas ininterrumpidas, se movió como un fantasma silencioso a través del territorio enemigo más peligroso. Uno por uno, meticulosamente, llevó a cada soldado herido hasta la zona de extracción designada. Algunos pesaban considerablemente más que él. Otros estaban completamente inconscientes por las heridas. Uno de ellos tenía apenas 19 años y lloraba desesperadamente pidiendo a su madre entre delirios de dolor. «Tranquilo, hermano menor», le susurraba Esteban con ternura paternal, mientras lo cargaba cuidadosamente. «Hoy definitivamente no es tu día para partir. Vas a ver a tu mamá otra vez, te lo prometo». Carlos Mendoza,
Ese era el nombre completo del joven soldado de apenas 19 años. Esteban aún recordaba vívidamente, décadas después, el olor penetrante a pólvora quemada y sangre fresca, el peso exacto del muchacho en su espalda dolorida, la forma desgarradora en que sus lágrimas calientes se mezclaban lentamente con el barro frío del campo de batalla. Carlos no solo sobrevivió milagrosamente a esa noche infernal, se graduó de la universidad con honores, se casó con su novia de la infancia, María Elena, tuvo 3 hijos hermosos que llevaron su apellido con orgullo y construyó una vida plena trabajando como maestro de escuela primaria. Nunca, ni por un segundo, olvidó el nombre del hombre que lo llevó a casa cargándolo en brazos como si fuera su propio hijo, Roberto Morales. Ese era otro nombre que Esteban recordaba perfectamente. Un soldado de 22 años con una sonrisa contagiosa que siempre hablaba de su familia en casa. Durante esa misma misión, Roberto había recibido una herida de bala en la pierna derecha que lo dejó incapacitado para caminar. Esteban lo encontró escondido detrás de los restos de un tanque abandonado, perdiendo sangre rápidamente, susurrando oraciones en voz baja. «Sargento», había dicho Roberto con voz débil, «deje a los otros primero, yo puedo esperar». Pero Esteban no dejaba a nadie atrás, jamás. Lo cargó durante kilómetros a través de la selva hostil, deteniéndose solo para limpiar sus heridas y darle agua de su propia cantimplora. Roberto sobrevivió esa noche, se recuperó completamente, regresó a casa, se casó con su novia de toda la vida, tuvo hijos y nietos. Cuando los periodistas le preguntaron posteriormente por qué había arriesgado deliberadamente su propia vida por tantos desconocidos, Esteban respondió con una simplicidad devastadora: «Porque eran míos. Punto final». Nunca buscó reconocimiento público ni gloria personal. Rechazó categóricamente todas las medallas ofrecidas. Declinó cortésmente cada entrevista solicitada. Evitó sistemáticamente cada ceremonia de honor. Los verdaderos héroes no necesitan aplausos ni reflectores, solía decir con convicción absoluta. Solo necesitan saber en su corazón que alguien llegó a casa sano y salvo. Después de completar su servicio militar obligatorio, Esteban regresó silenciosamente a la vida civil sin fanfarrias ni celebraciones. Trabajó honestamente como mecánico automotriz durante 40 años largos. Ayudó discretamente a veteranos jóvenes a encontrar empleos dignos. Donó anónimamente dinero a familias necesitadas de su comunidad. Visitó hospitales para acompañar a veteranos heridos que no tenían familia. Nadie en esa cafetería sabía que el hombre que Dylan estaba humillando despiadadamente había salvado personalmente más vidas de las que el adolescente conocía en total. Pero alguien muy importante estaba a punto de recordarles dolorosamente quién era realmente. Durante los últimos 10 años, Esteban había desarrollado una rutina sagrada que nadie notaba. Cada viernes por la mañana, después de terminar su café en la cafetería, caminaba discretamente hasta el hogar de ancianos local y pasaba 3 horas leyendo periódicos en voz alta a veteranos que habían perdido la vista. No figuraba en ninguna lista oficial de voluntarios. No recibía reconocimientos, simplemente aparecía, leía, escuchaba sus historias y se marchaba en silencio. Los empleados del hogar lo conocían solo como Don Esteban, el hombre del periódico. Nunca supo que varios de esos veteranos ciegos habían preguntado por él durante semanas cuando estuvo enfermo el año anterior. Nunca supo que una enfermera había llorado el día que pensaron que no regresaría. En la cafetería, las cosas eran diferentes, pero igualmente invisibles. Cada mañana Esteban dejaba discretamente $5 extra debajo de su taza. No como propina adicional, sino como contribución anónima para que la mesera más joven, Isabela, pudiera llevarse comida gratis a casa para sus 2 hijos pequeños. Ella había notado el dinero durante meses, pero nunca supo de dónde venía. «Alguien nos está ayudando», le había dicho Isabela a su compañera de trabajo. «Cada día aparece dinero extra, como si un ángel pasara por aquí». Pero los otros clientes solo veían a un viejo ocupando espacio. Incluso ese mismo día, mientras Dylan lo humillaba, Esteban llevaba en su bolsillo trasero un sobre con $200 en efectivo. Era el dinero que había ahorrado durante 2 meses para dárselo discretamente a Marco, el joven barista que había mencionado casualmente
que su madre necesitaba medicamentos que no podía costear. Esteban había planeado dejarlo olvidado en el mostrador cuando Marco no estuviera mirando. Pero ahora, con la cámara apuntándolo y las risas cruel resonando, ese gesto de bondad tendría que esperar. Una mujer mayor en la mesa del rincón, doña Carmen, observaba toda la escena con creciente indignación. Ella había visto a Esteban durante años. Había notado su gentileza silenciosa, la forma en que siempre cedía su lugar en la fila a las madres con niños, cómo recogía discretamente la basura que otros dejaban caer, su manera de sonreír amablemente a los empleados, incluso cuando estaban ocupados y apenas lo notaban. «Ese muchacho no sabe con quién se está metiendo», murmuró Carmen para sí misma, apretando su taza con fuerza temblorosa. Pero incluso ella no sabía la verdad completa. Mientras Dylan continuaba grabando, completamente ajeno a la magnitud de su error, la puerta de la cafetería se abrió con el familiar tintineo de la campana. Un hombre mayor, de aproximadamente 72 años, entró caminando con la seguridad de quien había vivido lo suficiente para saber distinguir entre lo importante y lo trivial. Roberto Morales había venido por su café matutino habitual, como había hecho cada día durante los últimos 5 años. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la luz interior y vio la escena que se desarrollaba frente a él, su mundo se detuvo por completo, porque él sí sabía exactamente quién era el hombre que estaba siendo humillado, y lo que vio lo llenó de una vergüenza tan profunda que le cortó la respiración. Roberto Morales se quedó paralizado en la entrada de la cafetería, con la puerta aún abierta detrás de él y el aire frío de la mañana filtrándose mientras procesaba la escena imposible que tenía frente a sus ojos. 50 años se desvanecieron en un instante. Volvió a tener 22 años, con una herida de bala sangrando en su pierna, escondido detrás de los restos metálicos de un tanque destruido, susurrando oraciones desesperadas mientras escuchaba los pasos del enemigo acercándose cada vez más. Y entonces había aparecido él, Esteban Herrera Vázquez, su sargento, moviéndose como un fantasma a través del humo y la muerte, con esos mismos ojos tranquilos que ahora estaban siendo humillados por un adolescente con un teléfono. «No puede ser», murmuró Roberto, su voz apenas audible por encima del ruido de la humillación que continuaba desarrollándose. Pero era él, sin lugar a dudas. Los mismos pómulos marcados, la misma postura erguida incluso bajo presión, la misma paciencia infinita que había mostrado esa noche cuando lo cargó durante kilómetros sin quejarse ni una sola vez. La sangre de Roberto comenzó a hervir cuando se dio cuenta de quién era el adolescente con la cámara. Dylan, su nieto. Su propio nieto estaba humillando al hombre que le había dado la oportunidad de vivir, de casarse, de tener hijos, de conocer a sus nietos. «Dylan», rugió Roberto, con una voz que hizo que toda la cafetería se congelara instantáneamente. El teléfono cayó de las manos del adolescente y se estrelló contra el suelo de baldosas con un crujido seco. Dylan se volvió hacia su abuelo con los ojos enormes, el color completamente drenado de su rostro. «Abuelo, yo estaba solo». «¡Silencio!». Roberto atravesó la cafetería en 3 pasos largos, sus ojos fijos alternativamente en su nieto y en el hombre que había salvado su vida. «¿Tienes idea de quién es este hombre?». Dylan balbuceó algo incoherente, pero Roberto no esperó respuesta. Se dirigió directamente hacia Esteban, quien permanecía de pie junto a su mesa, observando la escena con la misma calma que había mostrado durante toda la confrontación. Los 2 hombres se miraron durante un momento que parecía eterno. 50 años de vida vivida, de familias criadas, de noches en las que Roberto había despertado recordando esa misión, se condensaron en una mirada. «Sargento», dijo Roberto suavemente, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra. Esteban asintió una vez, apenas perceptiblemente. «Soldado Morales». Roberto se irguió instintivamente, como si los músculos conservaran la memoria del respeto militar, incluso después de tantas décadas. Luego, deliberadamente, levantó la mano derecha y saludó con una precisión perfecta. «Nunca dejé de buscarlo, señor», dijo Roberto, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. 50 años preguntándome cómo encontrarlo para agradecerle. La cafetería entera había quedado en absoluto silencio. Incluso los sonidos de la cocina se habían detenido. Dylan miraba alternativamente a su abuelo y a Esteban,
comenzando a comprender que había cometido un error de proporciones catastróficas. Roberto se volvió hacia la sala llena de espectadores, su voz ahora clara y fuerte. «Este hombre», dijo señalando a Esteban, «salvó mi vida en marzo de 1974. Me cargó en su espalda durante 8 kilómetros a través de territorio enemigo mientras yo perdía sangre por una herida de bala. No me dejó atrás cuando pudo haberlo hecho. No me abandonó cuando yo mismo le dije que me dejara». Se volvió hacia Dylan, su nieto, con una mirada que podría haber derretido acero. «¿Y mi nieto?». Su voz tembló de vergüenza y rabia. «Mi propio nieto acabó de humillar al hombre que hizo posible que yo llegara a casa, que me casara con su abuela, que tuviera hijos, que él pudiera existir». Dylan retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. «Si historias como esta aún importan», murmuró una voz desde el fondo de la cafetería, «quizás hay una razón para seguir escuchando». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dylan permanecía inmóvil, su teléfono hecho pedazos en el suelo, mirando fijamente al hombre al que había humillado apenas momentos antes. Los otros clientes de la cafetería comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de profundo respeto. Roberto se volvió hacia su nieto, su rostro una mezcla de dolor y determinación. «Dylan», dijo con voz firme pero controlada, «vas a recoger tu teléfono. Vas a asegurarte de que ese video nunca vea la luz del día. Y luego vas a pedirle disculpas al sargento Herrera de la manera más sincera que tu alma pueda expresar». Dylan, con las manos temblando, se agachó y recogió los fragmentos de su teléfono. La pantalla estaba agrietada pero aún funcionaba. Con dedos torpes, navegó hasta el video que había estado grabando y lo borró permanentemente. «Listo», murmuró. «Se acabó». Pero Roberto no había terminado. «Ahora las disculpas. Y no cualquier disculpa. Una disculpa que demuestre que entiendes la magnitud de lo que acabas de hacer». Dylan se acercó lentamente a Esteban, quien permanecía de pie con la misma dignidad inquebrantable que había mostrado durante toda la confrontación. El adolescente levantó la vista hacia los ojos del hombre mayor y por primera vez vio realmente lo que había estado allí todo el tiempo. No debilidad, sino una fortaleza que había sido forjada en circunstancias que él no podía ni imaginar. «Señor», comenzó Dylan, su voz apenas un susurro, «yo no sabía». «No es suficiente», interrumpió Roberto. «Dile quién es él para ti ahora. Dile qué significa para nuestra familia». Dylan tragó saliva, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Usted», dijo dirigiéndose a Esteban, «usted hizo posible que mi abuelo viviera, que conociera a mi abuela, que tuviera a mi papá, que yo pudiera existir». Su voz se quebró. «Y yo lo traté como si fuera nadie, como si no importara». Esteban observó al joven durante un momento largo, luego asintió lentamente. «Los errores son para aprender, muchacho», dijo suavemente, «no para castigarse para siempre». Roberto colocó su mano en el hombro de Esteban. «Señor, hay algo que necesito hacer». Se dirigió hacia el centro de la cafetería y habló con voz clara para que todos pudieran escuchar. «Mi nombre es Roberto Morales. Serví bajo el comando del sargento Esteban Herrera en 1974. Este hombre coordinó la extracción de 23 soldados heridos durante 72 horas continuas bajo fuego enemigo. Ninguno de nosotros murió esa noche porque él no nos dejó morir». La mesera joven, Isabela, se acercó desde detrás del mostrador. «¿Usted es quien deja el dinero extra?», preguntó con voz temblorosa. «¿Para que pueda llevar comida a mis hijos?». Esteban la miró con sorpresa. «¿Cómo?». «Las cámaras de seguridad», dijo el gerente de la cafetería, apareciendo desde la oficina trasera. «Lo hemos visto durante meses. Pensamos que era algún tipo de error contable hasta que revisamos las grabaciones. Uno por uno, otros empleados y clientes regulares comenzaron a hablar. Usted ayudó a mi hijo a conseguir trabajo en el taller mecánico. Usted pagó la factura del hospital de mi madre sin que ella supiera. Usted leyó para mi abuelo en el hogar de ancianos cuando perdió la vista». Esteban miraba alrededor con genuina sorpresa. Había mantenido todos esos actos de bondad en secreto, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Roberto sonrió con lágrimas en los ojos. «Sargento, usted nunca cambió. 50 años después sigue salvando vidas, solo que ahora lo hace en silencio, una persona a la vez».
La anciana doña Carmen se levantó de su mesa del rincón y se acercó lentamente. «Joven», dijo dirigiéndose a Dylan, «su abuelo tiene razón. Este hombre es un tesoro que no supimos ver». Se volvió hacia Esteban. «Señor, cada día que viene aquí hace que este lugar sea un poco mejor, y nosotros lo dimos por sentado». Dylan miró a su alrededor, viendo por primera vez las caras de las personas que había ignorado completamente en su prisa por crear contenido viral. Cada una de ellas parecía tener una historia sobre el hombre al que había tratado de humillar. «Abuelo», dijo suavemente, ¿Puedo hacer algo para arreglar esto?» Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Sí», dijo finalmente, «puedes aprender. Puedes recordar este día cada vez que veas a alguien mayor y pienses que no importa. Y puedes asegurarte de que la próxima vez que veas a alguien siendo irrespetado, seas tú quien se levante». Esteban colocó una mano gentil en el hombro del adolescente. «El respeto no se gana con la edad, muchacho. Se gana con las acciones, pero se demuestra tratando a todos con dignidad, sin importar quiénes creamos que son». Una hora después, la cafetería había regresado a su ritmo normal, pero algo fundamental había cambiado. Dylan permanecía sentado en la mesa de Esteban, escuchando en silencio, mientras su abuelo y el sargento compartían recuerdos de una guerra que había terminado décadas antes de que él naciera. «¿Sabe qué es lo que más recuerdo de esa noche?», preguntó Roberto, mirando fijamente su taza de café. «No es el dolor de la herida o el miedo de morir. Es su voz, sargento. Cada vez que yo creía que no podía seguir, usted me decía, un paso más, soldado. Solo un paso más». Esteban asintió con una pequeña sonrisa. «Es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer realmente. Un paso más». Dylan levantó la vista, su expresión todavía marcada por la vergüenza, pero también por algo nuevo, respeto genuino. «¿Por qué nunca habló de esto?», preguntó. «¿Por qué nunca le dijo a nadie lo que hizo?». Esteban consideró la pregunta durante un momento. «Porque no lo hice para que la gente me reconociera, muchacho. Lo hice porque era lo correcto, y las cosas correctas no necesitan aplausos para seguir siendo correctas». Se volvió hacia Dylan con ojos gentiles pero firmes. «Tu generación vive en un mundo donde todo parece necesitar una audiencia, donde cada acto bueno debe ser filmado, cada gesto amable debe ser compartido, pero los actos más importantes, los que realmente cambian vidas, esos suceden en silencio». Roberto asintió colocando su mano sobre la de su nieto. «Dylan, quiero que entiendas algo. Durante 50 años he vivido sabiendo que debo mi vida a este hombre. He criado a tus padres con esa lección, que hay personas en este mundo que cargan el peso de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio». Miró hacia Esteban, y aparentemente nunca dejó de hacerlo. Isabela, la mesera joven, se acercó a la mesa con una nueva taza de café para Esteban. «Señor», dijo suavemente, «no sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por mi familia, pero quiero que sepa que sus acciones cambiaron nuestras vidas». Esteban aceptó la taza con una sonrisa gentil. «Isabela, usted trabaja 2 empleos para mantener a sus hijos. Usted es quien merece respeto». Dylan observó este intercambio y algo finalmente hizo clic en su mente. Había estado tan obsesionado con capturar momentos para las redes sociales que había perdido de vista los momentos reales que sucedían justo frente a él. «Abuelo», dijo lentamente, «¿cuántas personas como el sargento Herrera hay por ahí? Personas que han hecho cosas increíbles pero que simplemente viven en silencio». Roberto sonrió, la primera sonrisa genuina del día. «Más de las que imaginas, mijo. El mundo está lleno de héroes silenciosos, veteranos que nunca hablan de sus batallas, maestros que gastan su propio dinero en útiles escolares, vecinos que cuidan a ancianos solitarios, personas que hacen lo correcto cuando nadie está mirando». Se inclinó hacia adelante. «El problema es que tu generación solo ve lo que es ruidoso, lo que es viral, pero las cosas más valiosas de este mundo son silenciosas». Esteban se levantó lentamente de la mesa, dejando dinero suficiente para su café y un generoso extra, como siempre. «Dylan», dijo extendiendo su mano hacia el adolescente, «¿me prometes algo?». Dylan se puso de pie inmediatamente, tomando la mano del hombre mayor con nuevo respeto. «Lo que sea, señor. La próxima vez que veas a alguien mayor, a alguien que parezca invisible para el mundo, recuerda este día. No todos los héroes usan uniformes.
Algunos solo usan camisas gastadas y cargan historias que nunca contarán. Dylan asintió solemnemente. Se lo prometo. Esteban se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió una última vez. Y recuerda, el respeto no es algo que se gana por ser joven o viejo, rico o pobre, se gana viviendo con honor, y se demuestra tratando a todos con dignidad. Mientras Esteban salía de la cafetería, Dylan permaneció de pie, observando la figura del hombre que había cambiado su perspectiva para siempre. Roberto colocó su brazo alrededor del hombro de su nieto. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, mijo? ¿Qué, abuelo? Que mañana el sargento Herrera volverá aquí, se sentará en la misma mesa, tomará su café y seguirá haciendo el bien en silencio. Porque eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No buscan momentos para brillar, son luz constante. ¿Cuántas historias como la de Esteban pasan frente a nosotros cada día sin que las notemos? ¿Cuántos héroes silenciosos se sientan solos en cafeterías, caminan por nuestras calles o trabajan en nuestras comunidades sin que nadie sepa las vidas que han tocado o salvado? Dylan aprendió algo ese día que las redes sociales nunca podrían enseñarle, que la verdadera grandeza no grita por atención, existe en silencio, actuando cuando nadie está mirando, ayudando sin esperar reconocimiento. La próxima vez que veas a alguien mayor, a alguien que el mundo parece haber olvidado, recuerda la historia de Esteban. Recuerda que detrás de cada rostro arrugado puede haber una historia de heroísmo que nunca se contó, de sacrificios que nunca se reconocieron, de actos de bondad que cambiaron vidas sin buscar crédito. En un mundo obsesionado con lo viral y lo inmediato, quizás lo que más necesitamos es aprender a ver lo silencioso y lo constante, a honrar a quienes cargan historias de grandeza sin necesidad de contarlas. ¿A quién estás recordando ahora mismo? ¿Qué héroe silencioso ha tocado tu vida sin que te dieras cuenta? Déjanos tu comentario abajo. Comparte quién es tu héroe silencioso y si esta historia te recordó que la verdadera grandeza a menudo usa ropas ordinarias y vive vidas extraordinarias en silencio, quizás hay una razón para seguir contando estas historias. Antes de irte, hay alguien más que necesitas conocer. Otro hombre simple, otra verdad inolvidable que el mundo casi deja pasar desapercibida.